Cuando escuchas la palabra Irán, ¿qué imagen se forma en tu mente? Tal vez piensas en desiertos, en mujeres cubiertas, en conflictos, en titulares que parecen repetirse. Pero Irán, el verdadero Irán, no cabe en las noticias. No se deja resumir en una etiqueta, ni en una opinión ajena. Porque Irán es muchas cosas a la vez. Es una civilización antigua y una sociedad moderna. Es silencio y bullicio. Tradición y contradicción. Es la poesía de Rumi recitada en voz baja por generaciones, y también una juventud conectada al mundo, buscando su lugar en medio de la historia. Caminar por una calle en Teherán no es tan diferente de caminar por una ciudad en Europa o América Latina. Hasta que miras con más atención. En los muros, hay huellas de imperios caídos. En los rostros, hay siglos de dignidad contenida. En las casas, donde se sirve té con azafrán y dulces con agua de rosas, las familias se reúnen a conversar mientras la televisión repite discursos que muchos escuchan. Y pocos creen del todo. Vivir en Irán es vivir entre lo visible y lo invisible. Es crecer con un código que cambia según quien te observa. Es vestirse para cumplir la ley, pero también para expresar una identidad bajo cada capa. Es ir a la mezquita. Y luego escuchar rock persa a escondidas. Es recibir con orgullo a un extranjero, ofrecerle todo lo que se tiene, aunque se tenga poco. Es estudiar poesía clásica en la escuela. Mientras se aprende inglés por internet con la esperanza de irse, o quedarse y cambiarlo todo. Y sin embargo, Irán no es solo contradicción. También es belleza. Profunda, silenciosa, a veces secreta. Es la arquitectura que sobrevive al tiempo. Es la comida que une generaciones. Es la mirada cómplice entre mujeres que se entienden sin hablar. Es la ceremonia del Nowruz, el año nuevo persa, donde se encienden fuegos como símbolo de renovación. Es el arte, la familia, el amor que se abre paso incluso bajo la sombra del control. Este video no va a juzgar. Tampoco va a idealizar. Va a contar. A mostrar lo que a veces se oculta. A preguntarse, con respeto y curiosidad, cómo se vive realmente en un país que para muchos sigue siendo un enigma. Porque Irán no es solo un lugar. Es una historia. Es una forma de resistir. Es un mosaico humano que cambia día a día, entre la herencia del pasado y la incertidumbre del futuro. ¿Y tú, te atreves a mirar más allá del prejuicio? ¿A dejar que la complejidad de un pueblo te hable, sin filtros? Entonces acompáñame. Porque vivir en Irán es mucho más de lo que te imaginas. Vivir en Irán no es solo una experiencia geográfica. Es habitar una historia milenaria que respira en lo cotidiano. Es caminar sobre suelos donde una vez florecieron imperios, donde los poetas fueron más importantes que los reyes, donde la palabra sigue teniendo el poder de sanar, de subvertir, de resistir. En la vida diaria, todo tiene un ritmo que oscila entre lo antiguo y lo nuevo. La jornada comienza temprano, con el olor del barbari recién horneado en las panaderías de barrio, un pan largo, crujiente, espolvoreado con sésamo. Se compra caliente, con las manos, sin envoltorio. Se comparte con el vecino. Porque comer en Irán no es solo alimentarse, es un acto de comunión, una expresión cultural que atraviesa clases, edades y credos. El desayuno puede ser simple o abundante, queso fresco, nueces, mermelada de zanahoria, y té. Siempre té. El samovar humea en cada casa, en cada rincón. Se bebe durante el día como si fuera una necesidad del alma, acompañado de palabras suaves, de silencios respetuosos, de esa intimidad que solo el ritual compartido puede crear. En la calle, los contrastes se vuelven más visibles. Mujeres con hijab o chador caminan junto a otras que apenas lo llevan, desafiando los límites tolerables del reglamento. Hombres con trajes tradicionales comparten acera con adolescentes en jeans ajustados y zapatillas occidentales. Cada gesto es una declaración, a veces consciente, a veces silenciosa. Pero todo comunica. Todo dice algo sobre quién se es, y qué se está dispuesto a mostrar. En los bazares, la vida sigue como hace siglos. Pasillos angostos llenos de especias, alfombras, azulejos pintados a mano, platería, incienso, frutas secas. Vendedores que negocian con gracia teatral, compradores que regatean por respeto al juego. Nada es inmediato. Todo tiene su proceso. Porque en Irán, incluso el comercio tiene alma. Las escuelas enseñan a los niños poesía desde temprano. No como un adorno, sino como parte del lenguaje de la vida. Se memorizan versos de Hafez, Rumi, Ferdowsi. Los recitan como otros recitan matemáticas. Y esa sensibilidad queda.
Permanece. Aunque luego estudien ingeniería, medicina o arquitectura, esa raíz poética sigue latiendo. Está en la forma de hablar, en cómo se cuenta una historia, en cómo se expresa el dolor o el amor. Las universidades, por su parte, son focos de contradicción. Lugares donde la libertad intelectual coexiste con la vigilancia. Donde se debaten ideas revolucionarias en voz baja, en cafeterías, en blogs, en redes ocultas tras VPNs. Hay censura, sí. Pero también hay ingenio. Hay una juventud que no ha renunciado a pensar, a imaginar, a reformar lo que parece inamovible. El papel de la religión es complejo. Irán es oficialmente una república islámica, pero la forma en que cada persona vive esa fe varía enormemente. Para algunos, la religión es guía, consuelo, identidad. Para otros, es una presencia impuesta, una vigilancia constante. Y luego está esa gran mayoría silenciosa, que simplemente navega entre ambas aguas, respetando lo necesario, adaptando lo posible, transgrediendo lo inevitable. Lo sagrado y lo político a menudo se confunden, y es ahí donde surgen los verdaderos dilemas cotidianos. En los pueblos pequeños, el control puede ser más intenso, pero también más humano. Todos se conocen. Las reglas sociales son firmes, pero la comunidad protege, acoge. Las celebraciones se viven con intensidad, bodas con danzas tradicionales, música que no siempre se permite pero que siempre se escucha, risas, platos rebosantes de arroz con azafrán, cordero, ciruelas. La vida, a pesar de todo, siempre encuentra su forma de florecer. Y luego está la ciudad. Teherán, por ejemplo, es un universo en sí mismo. Una metrópoli de más de 8 millones de habitantes donde lo antiguo y lo futurista coexisten. Calles congestionadas, taxis compartidos, edificios modernos al lado de casas con patios internos. Jóvenes que estudian programación, criptomonedas, diseño gráfico, mientras escuchan música underground o ven películas europeas descargadas ilegalmente. El acceso a la cultura está restringido, pero no detenido. Se filtra. Se adapta. Se reinventa. La vida nocturna no desaparece, solo se transforma. Reuniones privadas, cenas entre amigos, terrazas donde se toca música en voz baja, donde las mujeres se sueltan el cabello y los hombres bajan el tono. Todo es más íntimo, más medido, pero también más intenso. Porque cuando la libertad es limitada, cada gesto se vuelve más valioso. Cada pequeña alegría, una victoria. Y así se vive. Con contradicciones, sí. Con restricciones, también. Pero con una fuerza interna que sorprende. Porque a pesar de los límites, de las prohibiciones, de las tensiones políticas y culturales, la gente sigue viviendo, amando, soñando, adaptándose. Y eso, quizás, sea la esencia de Irán, un pueblo que no se rinde, que transforma la presión en arte, la dificultad en ingenio, la vigilancia en creatividad. Que mantiene viva una cultura milenaria no desde la nostalgia, sino desde la resistencia cotidiana. Al terminar este recorrido, es difícil no sentirse conmovido. Porque Irán, más allá de sus políticas, de sus titulares, de sus leyes visibles e invisibles, es sobre todo un país lleno de gente. Personas que aman, que luchan, que sueñan, que se equivocan, que ríen con fuerza, que lloran en silencio. Personas que no caben en una sola narrativa, ni en una sola versión. Porque como toda sociedad, Irán no es una foto. Es un río. Cambia, se adapta, resiste. Lo asombroso no está solo en sus monumentos antiguos, en la poesía que atraviesa generaciones, en los rituales que sobreviven al paso del tiempo. Está también y sobre todo, en lo cotidiano. En la madre que prepara pan con las manos curtidas. En el joven que traduce canciones mientras sueña con filmar su primer cortometraje. En la abuela que recita versos de Hafez mientras acaricia una flor de azahar. En esa familia que, aunque no tenga mucho, siempre te ofrecerá té, dulces y una silla para sentarte. Irán nos recuerda que la vida humana es más poderosa que cualquier sistema. Que incluso bajo reglas rígidas, la ternura persiste. Que el deseo de vivir con dignidad, a veces en voz baja, a veces en susurros, nunca desaparece. Que el amor, la cultura, la curiosidad y el pensamiento libre encuentran formas de colarse por las grietas, como la luz que se filtra entre las persianas de una casa antigua. Tal vez eso es lo más valioso que podemos llevarnos de este viaje, la certeza de que, aunque un país pueda estar lleno de tensiones, lo que define a su gente no es el poder, ni la ideología, ni las noticias, sino el modo en que siguen viviendo, en que siguen soñando,
en que, a pesar de todo, siguen siendo humanos. ¿Y tú, que estás al otro lado de la pantalla? ¿Te atreves a mirar a otros pueblos con los ojos limpios de prejuicio? ¿A escuchar lo que no suele contarse, lo que no entra en los titulares? Porque cuando nos acercamos con respeto, con escucha verdadera, descubrimos que lo diferente no es amenaza. Es riqueza. Es oportunidad. Es espejo. Irán no es un país fácil. Pero es un país lleno de alma. Y si sabes mirar, puede enseñarte más de lo que imaginabas.